humanidad, a través de la ciencia de invocación y evocación, con la red de triángulos, la gran invocación y las meditaciones del plenilunio, a través del estudio de los libros azules del maestro tibetano y de otros pensadores espirituales, a través del movimiento de buena voluntad y del nuevo grupo de servidores del mundo, a través del reconocimiento de Shambhala, de la evolución angélica y la magia organizada planetaria, todos juntos, recorriendo los caminos de la evolución y del alma, sirviendo a la humanidad, conducido por la red de distribución de la Gran Invocación y la red Hit Argentina, en el aire de www.mantrafm.com.ar. Великий призыв. Из точки света в разуме Всевышнего пусть льется свет в разум людей, да снизойдет на землю свет. Из точки любви в сердце Всевышнего пусть льется любовь в сердца людей, и да вернется на землю Христос. Из царства воли Всевышнего пусть цель направит воли малые людские, та цель, которой сознательно служит учителям мудрости. Из царства, называемое родом человеческим, осуществится пусть любви и света план, и да замкнет он дверь, ведущую ко злу. Да восстановит свет, любовь и сила план на земле. Buenas tardes, buenos días. Está comenzando Sirviendo a la Humanidad en español y no en ruso. Lo que fue en ruso recién fue la Gran Invocación. El otro día pasé un programa anterior en Enlace y me dice, Daniel, están en alemán. No sé alemán. Dice, ¿no lo tienen en español? No, le digo, la Gran Invocación en alemán ese día. Hoy pasamos la Gran Invocación en ruso. Así que, como ven, es cierto que está traducida en más de 75 idiomas y dialectos. Y bueno, hoy nos vamos a enfocar en Sirviendo a la Humanidad en un nuevo tema que ha costado un poco, pero agradecemos a todo el equipo de investigación que ha dedicado tiempo y hemos sacado algo para presentar el tema. Y creo que va a andar todo bien, así que agradecemos al equipo de investigación, a todos los que hacen posible que salga este programa, a ustedes, queridos oyentes, que no los veo en el chat, que pongan desde dónde están escuchando, nos encanta saber. Está Maggie, que ya sabemos que es de Colombia, bueno, y a Radio Mantra, por supuesto, que es la que nos abre las puertas para reunirnos semana tras semana, miércoles tras miércoles. Y sin más, vamos a comenzar. Aquí al lado mío está en la mesa virtual, por decirlo así, porque estamos comunicados por Skype. Aquí al lado en la mesa está Marcela. ¿Cómo estás, Marcela? Hola, Dani, muy bien. Saludos a los que están ahí por el chat también. Bueno, como siempre, muy contenta aquí, comenzando casi ya la primavera, para conversar sobre este misteriosísimo tema. La verdad que es misterioso, pero bueno, esperemos que les guste, que les ayude. Ha sido una investigación ardua y bueno, muy contenta, Dani, de estar hoy aquí con todo el equipo. Bueno, y al lado de Marcela, en la mesa está Carmen. ¿Cómo estás, Carmen? Hola, ¿qué tal? Buenas tardes a todos.
o buenos días. Y bueno, encantada de estar aquí hoy un día más con vosotros, con este equipo tan investigador que le ponemos, la verdad, le ponemos ganas a los diferentes temas. Y bueno, expectante como siempre a ver qué surge, porque una cosa es lo que preparamos, pero después es lo que surge en el directo. Así que, pues quizás hayan sorpresas, quién sabe. Así que un abrazo para todos. Un abrazo, Carmen. Y ahí al ladito también está Jesús, el de Sevilla. ¿Cómo está Jesús? Pues muy bien, también expectante y sabiendo que aquí por más que queramos solo estamos aprendiendo los primeros pasitos del camino, pero bueno, no importa, lo que es importante es que lo hacemos con alegría y juntos, unidos, de modo que bueno, ahí vamos a ver qué sale esta tarde. Bueno, saludo a toda la gente que está en el chat. ¿Qué número era el programa de hoy, Jesús? Ya que no pues está el el 501. El 501. Bueno, ahí veo que está Olga desde México, Nachi Sánchez, no me acuerdo desde dónde era, me parece que de Uruguay. De México. Maggie, ¿de México también, Nachi? Sí. Ah, de Tuzla, Chiapas. Gutiérrez, Chiapas, México, perdón, no había leído. Maggie, Josefina, bueno, no sé quién más está. Fabi, Bueno, Fabi, ¿empezamos? de Argentina también. Empezamos. El tema que presentamos hoy es el último tramo del Antakarana. Según el maestro tibetano, el Antakarana es un puente en la conciencia que une a la mente inferior con el alma y con la mente superior o iluminada. Este puente se va construyendo lentamente a través de múltiples vidas y el proceso se acelera cuando el individuo va despertando a su naturaleza espiritual y al contacto con su alma. En las primeras etapas, los defectos principales deben ser eliminados y las virtudes mayores desarrolladas. Más adelante, el discípulo comienza a enfocarse definidamente en niveles mentales y, por tanto, su mente actúa inteligente y conscientemente para evocar energías superiores y construir correctas formas mentales. El esfuerzo de los aspectos inferiores por disciplinarse y servir a la humanidad conllevan con el tiempo una respuesta de la tríada espiritual. Como dice el maestro tibetano, llega entonces un momento en que se establece en la meditación contacto entre las dos proyecciones. Este contacto no es en la que es la meta del aspirante común, sino entre las energías del alma y de la personalidad fusionadas, unidas personalidad y alma, desde abajo, y la energía de la mónada o espíritu actuando por intermedio de la tríada espiritual desde arriba. En este punto, el maestro tibetano coincide con Vicente Beltrán Anglada al afirmar que los últimos tramos del Antakarana se construyen de arriba hacia abajo. En este programa nos disponemos a conversar acerca de qué sucede en estos tramos finales de la construcción del Antakarana, sobre la correcta actitud del discípulo, el tipo de energías que recibe y qué transformaciones se producen en sus cuerpos. Igualmente, nos podemos plantear qué ocurre con el alma cuando el contacto con la mónada se va afianzando y qué cambios se producirían en nuestras vidas. Y también, ¿por qué no?, en el entorno del discípulo que ya termina de construir la Antakarana. Vamos a hacer como hacemos siempre, vamos a leer unos breves párrafos y luego conversaremos entre todos y les pedimos a nuestros queridos oyentes que participen en el chat activamente. Así que, Marcela, adelante. Después de la tercera iniciación, se recorre el camino con gran rapidez y se termina de construir el puente que une perfectamente
la tríada superior y el reflejo material inferior. Los tres mundos del alma y los tres de la personalidad se convierten en uno solo. En un solo mundo donde el iniciado trabaja y actúa sin observar ninguna diferencia, considerando que un mundo es el de la inspiración y el otro el campo de servicio, considerados ambos, sin embargo, como un solo mundo de actividad. Pertenece al maestro tibetano los rayos y las iniciaciones. El segundo texto dice así: no tengan miedo de lanzarse por el camino absoluto de significado que es la mente abstracta. Consideren ustedes que su antakarana ha sido en cierta manera trascendido y que ustedes pueden acelerar la etapa de construcción del último tramo de este puente de arco iris, como lo define el maestro tibetano del antakarana, que va de la mente inferior a la mente abstracta o superior, y que no se queda allá, sino que continúa avanzando. Y llega un momento que ustedes se darán cuenta que el puente ha desaparecido y ustedes no saben qué es lo que les pasa, porque se encuentran en un mundo de vacuidad lleno de valores absolutos, y ustedes están en el dintel, en el último tramo de la antakarana que ustedes han conquistado. ¿Y qué sucede entonces? Ustedes regresan a la mente pletórica de conocimientos y del apego a los conocimientos, porque la mente con el conocimiento es algo consustancial. Pero el apego al conocimiento es lo que hay que desarraigar de nosotros. Entonces, se encuentran ante un vacío. Este vacío, ustedes deberán afrontarlo. Deberán sentirse succionados, si puedo decirlo así, hacia adentro, no hacia afuera. Y veremos lo que pasa. Hagan la experiencia. Estas palabras son de Vicente Beltrán Anglada, de su conferencia El lenguaje del corazón. Y el último de los textos que hemos seleccionado para este primer bloque es el siguiente. Que no se crea el discípulo que el pensamiento concreto, los grandes conocimientos intelectuales, aun cuando sean de tipo esotérico, van a ayudarle mucho en la construcción de la antakarana. Crean una robusta base concreta, afirmada en la unidad mental, pero conforme va ascendiendo, se va estrechando hasta que desaparece. Entonces, cuando el discípulo, mediante la iniciación, mediante el trabajo de muchas vidas, puede penetrar en el mundo búdico y entonces se da cuenta de que el antakarana es una ilusión tan grande como el cuerpo físico, y es entonces cuando, como un relámpago en una noche oscura, desaparece y todo queda en la oscuridad. Y es el período de obscuración al cual se refieren los tratados místicos y los tratados esotéricos. E incluso el maestro tibetano nos habla mucho del período de obscuración del alma, cuando tiene que atravesar la noche silenciosa, en donde no existe nada, no existe ni camino, no existe sendero, solamente existe una gran oscuridad cuando llega el último tramo de la antakarana. Tiene que dar un salto el antakarana hacia el plano búdico. El texto que acabo de leer pertenece a la conferencia de Vicente Beltrán Anglada, El pensamiento abstracto. Bueno, qué bueno esta última parte. Me hace acordar a un poeta español que decía: caminante no hay camino, se hace camino al andar. Y acá dice: no existe ni camino, no existe sendero, solamente existe una gran oscuridad cuando llega al último tramo de la antakarana. Bueno, este tema parece difícil, pero como acá investigamos y colocamos el tema sobre la mesa, no tenemos que resolverlo. Aparte, a lo mejor no hemos pasado por esta etapa, solamente saber que existe y que en algún futuro llegaremos a ella.
El maestro tibetano, en uno de sus libros que leíamos estos días últimos, dice, bueno, esto es difícil de poner en palabras, y aunque lo ponga en palabras, es difícil de comprender. Más que nada, preocúpense por cuanto llegue la vivencia de este último tramo, sepa que han leído algo sobre él. Lo más importante es la vivencia. Calculen ustedes que cuando logramos tener experiencias del mental superior cerca ya del plano búdico, no nos vamos a estar acordando de todo esto que hemos leído, pero tal vez sí, es decir, saber que no es un tránsito difícil pasar de el antacarana bien construido que nos lleva y nos trae para arriba y para abajo por el mental, a llegar a una zona donde el final del antacarana lo construye desde arriba nuestro yo, pero el yo con mayúscula, el yo superior, la tríada espiritual, y los ángeles que acompañan a esa tríada espiritual, construyen el último tramo de la antacarana, que no es una cuestión física, sino que es como un sendero en el plano mental que permite la comunicación con niveles cada vez más superiores, más sutiles y más abstractos de la mente, hasta que llega un momento en que la antacarana se pierde porque entramos en el plano búdico, el plano de la absoluta nadencia, decía Vicente Beltrán Anglada. Bueno, de eso ya hablamos y ya iremos concretando, si se puede, sobre el segundo bloque, qué pasa después de la antacarana con el plano búdico. Entonces, Marcela, ¿qué te parece todo este tema? ¿Lo ves difícil? ¿Cómo lo ves? ¿Lo ves desde el punto de vista intelectual, desde el punto de vista práctico? ¿Qué has reflexionado estos días con la ayuda de todos los textos que nos envió el equipo de investigación? Que por cierto, le enviamos un gran saludo a Maggie y a Josefina. ¿Qué nos puedes decir, Marcela? Bueno, que hablar de la antacarana de alguna manera es hablar de todo el movimiento interno del ser humano. De la primera parte de esa construcción ya hemos conversado en un programa, pero como recién hemos hecho alusión en la primera parte, bueno, ahí se trata de esa fusión del alma con, del alma con la personalidad. En sucesivos programas acá hemos ido trabajando todo este tema del cuerpo físico, la emoción, la mente. Entonces, como todo ese movimiento energético, recordemos que ahí está nuestro ángel solar, Dani, que nos está ayudando en esa construcción de la antacarana. Entonces, llegamos a esa primera parte y se abre un nuevo camino para recorrer y es esta última fase, esta última parte, donde ya se supone que hay una cierta autoconciencia o una apertura lo suficientemente interesante para que esa alma ya fusionada con la personalidad vaya a la fusión con la mónada. Y parece que fuera algo que nos queda lejísimo, pero hay ciertos puntos, luz, amor, voluntad, que es la expresión de la tríada, que ya se van manifestando en el ser humano. Entonces, durante todo este movimiento que vamos realizando en este último tramo, según nos cuenta, ¿no?, don Vicente Beltrán Anglada, hay un elemento fundamental, que es el corazón y el despertar del corazón, que eso nos ayuda a que a ese último tramo se vaya concretando y, como recién has dicho, entramos al plano búdico. Y aquí hacemos grandes, por lo menos, descubrimientos en la experiencia, en lo que es el silencio, la práctica del Agni Yoga y cómo se va penetrando dentro de la experiencia espiritual con una, yo no diría precisión, pero sí con una permanencia que nos permite observar algunos de los movimientos que vamos realizando. Así que dentro de esta perspectiva que es la construcción de este último tramo y en todo ese movimiento, en esa alquimia, en esa redención que va realizando el ser humano de liberación sobre todo,
es que nos encontramos ya ahí a los albores del plano búdico. Antes Dani lo veía como algo que era, bueno, inalcanzable o que era para determinados seres que ya estaban demasiado evolucionados. Ahora creo que cada ser humano que va trabajando en la liberación, que va penetrando en el silencio y va en la práctica del Agni Yoga, como que naturalmente sigue ese cauce hacia la construcción del último tramo y luego a soltar el Antakarana. Así que bueno, les dejo a los chicos a soltar. Bueno, ya. sí, a veces lo que nos confunde son los diagramas. Todos conocerán el diagrama del maestro tibetano que viene ya de la teosofía, donde en el plano mental hay una línea que une la unidad mental, que está en la mente inferior, el alma, que se dibuja como un triangulito, y la mente superior, o manas, que están en el plano superior, en el subplano superior del mental. Entonces decimos construir el Antakarana con el Raja Yoga, con la meditación, se empieza a construir el Antakarana de abajo hacia arriba. Entonces, siguiendo el esquema, a nosotros nos parece que se va a terminar construyendo siguiendo de abajo hacia arriba. Pero viene Vicente Beltrán Anglada y nos dice cosas, cuando estuvo en Argentina nos dijo tantas cosas que nos descolocaron, como decimos nosotros, que una de ellas fue que el último tramo del Antakarana se construye la casa empezando del techo para abajo. Es decir, desde arriba hacia abajo. ¿Y cómo es eso? ¿Es un invento de Vicente? No, el maestro tibetano también lo dice, ¿no? Hemos encontrado texto. ¿Y qué te parece, Carmen, este asunto de la construcción del último tramo del Antakarana que se construye desde abajo y también desde arriba? Pues bueno, veo que tiene su lógica de que ese último tramo no sea la personalidad, ni siquiera el alma quien construye, ¿no? Y tiene su lógica y a la vez para nuestra mente es muy difícil de comprender en el sentido de que estamos acostumbrados a crear, a hacer cosas, también un poco al esfuerzo o a querer que algo suceda o a querer. Entonces, los primeros tramos, como se ha dicho, sí que se hacen utilizando esa personalidad. Poco a poco ese deseo se va transmutando en lo que es una aspiración y una intención de servicio en la medida que vamos conectando con el alma, como que se va purificando esa mente, se va simplificando y a la vez los pensamientos que crea son unos pensamientos más potentes, debido precisamente a la simplificación, adquieren fuerza determinados pensamientos y otros ya no están. Entonces, el emocional también está más calmado, se va calmando, y cuando esto ocurre, que esto va indicando ya el contacto más estrecho con el alma, de alguna manera en ese contacto todavía sentimos o está el sentimiento de ese yo, de ese yo que está construyendo, que está haciendo. Y estamos acostumbrados a eso. Y de repente se nos dice, llega un punto en ese contacto con las energías superiores, pues el Antakarana es ni más ni menos que contactar los aspectos de la personalidad con aspectos muy elevados, con la tríada superior y más allá, con esa energía de la mónada. Entonces, llega un momento en que la personalidad y el alma mismo callan y se entra en un estado diferente porque el yo no está. El yo es individual, separado, como que ha dejado de existir. Como ya nuestra mente pierde esa predominancia o esa identificación de yo con mi contenido mental y nos abrimos a algo que es incierto, a algo desconocido. Por eso Vicente habla del vacío, de la soledad, a veces de la crisis en ese punto, porque es algo que desconocemos. Estamos acostumbrados a actuar de otra manera o a desenvolvernos de otra manera con la creación nosotros. Claro, estamos creando ese Antakarana, y cuando ya dejamos de crear es cuando ese último tramo se va haciendo. Es cuando se nos dice, a mí me recuerda ese punto que tiene el Vedanta Advaita que dice que la acción sin el yo y la acción viene por la voluntad espiritual. No existe ya la voluntad inferior, sino la
voluntad superior manifestándose en nosotros. Y entonces ya no es la individualidad la que actúa, sino la fuerza misma de Dios actuando en nosotros, ¿no? Entonces también pues eso me recuerda la importancia de esa observación, de esa atención, de ese situarnos en el momento en el que estamos, sabiendo que va a llegar ese punto más allá de la personalidad y del alma, ese punto de vacío, y que, como comentabas, Daniel, es bueno saberlo, porque entonces tendremos menos temor cuando entremos en estas profundidades o en este vacío. Sabremos que simplemente es una etapa que hay que pasar. Vos sabés, Carmen y compañeros y oyentes, que en Facebook circula mucha información. Y la noche oscura del alma, que puede ser una crisis que está en esa zona, San Juan de la Cruz parece que estuvo como 40 años en la crisis. Y hay, es decir, porque no soltaba, porque se esforzaba por no sé qué, y no dejaba que lo de arriba terminara de construir la Antacarana. Y entonces este comentarista decía, no me acuerdo qué planteaba, que ese momento se puede acortar de la noche oscura del alma. Y creo que tiene que ver con el soltar. Vamos a ver qué nos dice Jesús. ¿Qué te parece todo esto? Pues mira, yo quiero retomar un poquito el hilo de lo que nos estaba comentando Carmen, porque cuando hablaba de ese punto de conexión o de parecido que ella encuentra en el Vedanta Advaita, pues yo lo he encontrado, por ejemplo, en la obra de Antonio Blay. Antonio Blay estaba más enfocado en el ámbito de la psicología transpersonal, pero él explicaba a todos sus alumnos que hay, digamos que 4 fases en el trabajo. Pero esto se aplicaría a cualquier trabajo, al trabajo de una ama de casa, al trabajo de un profesional de cualquier índole y también al trabajo espiritual. Entonces nos venía a decir más o menos que hay una primera fase en la que uno está trabajando pues por ganar dinero, pues porque tiene que subsistir. Una segunda fase en la que necesita reconocimiento y entonces quiere reconocimiento pues por parte de todas aquellas personas para las que trabaja. Luego viene a darse cuenta que hay un gusto en el hacer bien las cosas, hay una felicidad, hay un contento cuando uno hace bien las cosas. Hay una fase superior que es cuando uno entra en lo que es el servicio y el servicio ya es una fase superior, es más elevada. Cuando encuentra que en el servicio se explica el porqué de las cosas y ya se van perdiendo las necesidades más personales o más materiales, el mundo del reconocimiento, es decir, la personalidad se va quedando más acallada. Pues bien, hay una última fase en la que sucede una cosa muy curiosa y es que quien trabaja llega al reconocimiento de que todo se ha hecho a través de él. Es decir, que él nunca hizo como personalidad, sino que fue un mero gestor de las energías, del amor, de la luz, de la inteligencia, que fueron las que, cuando él se dispuso y lo permitió, trabajaron a través de él. Entonces, en este tema de la Antacarana, es verdad que hay una fase en la que se crea de manera inconsciente. Puede durar miles de millones de años, lo que sea, muchas vidas. Pero luego se supone que hay que hacer un trabajo de construcción consciente. Bueno, ¿qué significa eso? Bueno, pues que tenemos que darnos cuenta de qué hacemos. Es decir, no estamos operando de manera mecánica, automática, ni metidos en las vorágines de la vida, sino que somos muy conscientes y deliberadamente conscientes de lo que nos interesa, de dónde está nuestra atención y nuestra intención. Y está en el servicio. Y entonces, ¿qué es lo que sucede? Que yo no tengo necesariamente, es mi opinión, yo ahora aquí creo que a lo mejor voy a disentir un poco de lo que dice el maestro tibetano, porque dice que hay una fase de la meditación, como no he llegado ahí, por eso disiento. El maestro tibetano venía a decir que durante la meditación se produce de alguna manera esa construcción consciente. Bueno, esas son fases avanzadas de la meditación que exigen un trabajo previo de atención, de concentración y de contemplación.
Y a partir de ese momento de la contemplación es cuando uno ya puede hacer esa labor de construcción como ocultista. Bien, pero como es verdad que estamos más alejados de ahí, ¿qué es lo que me interesa? Lo que me interesa es hasta qué punto yo, en mi conciencia vigílica, puedo darme cuenta de que se está produciendo una conexión entre mi personalidad y mi naturaleza superior. En la medida en que me doy cuenta de que mi naturaleza inferior, la personalidad, se ha rendido a eso que es más importante, la atracción le ha abstraído, esa atracción de lo superior te lleva y tú te abandonas ahí, como quiera que esto se produce a base de poco a poco, y lo poco es igual a lo mucho, como es abajo es arriba. Llegará un momento que cuando uno se ha abandonado poco, otro poco, y ese abandono es un abandono cada vez más continuado, la conciencia es un continuo, como nos dice en el Vedanta Advaita. Y entonces, ¿qué sucede? Pues que ya no hay dos mundos, hay un solo campo de servicio, que es el mundo de la actividad, si bien hay una inspiración de lo superior y una expresión que se produce en lo inferior. Entonces, todo ese movimiento que se realiza en el servicio, es decir, ¿queremos construir el Antakarana? Dediquémonos a servir, pero es más, sirvamos sabiendo que solamente somos el instrumento de un servicio de lo superior. Y ahí es donde se va a acabar de construir ese Antakarana y donde no nos vamos a tener que preocupar de cómo la mente concreta crea en estos mundos, porque evidentemente es la mente superior las que, operando también a través de la tríada, Atma, Buddhi, Manas, las que van a tomar el predominio y los que van a marcar la ruta, la pauta, y van a acabar por construir lo que haga falta construir. Exactamente, Jesús, y queridos compañeros, y supongo que los oyentes también están coincidiendo. A mí me hizo acordar, ya que Marcela dijo de un programa anterior, me hizo acordar al programa El océano en la gota. Porque cuando uno va de abajo hacia arriba, nosotros somos la gota y queremos unirnos al océano que es Dios. Y cuando se pasa de la mente concreta, entramos en la mente superior y en el plano búdico, no es lo inferior que conquista lo superior, es lo superior, el océano, lo divino, que entra en la gota, que entra en el ser humano. Entonces es muy lógico que la última parte del Antakarana sea construida de arriba hacia abajo, donde la personalidad unida con el alma deja, por decirlo así, permítanme decirlo, entre comillas, la personalidad deja de molestar. Se produce un silencio en la unión con el alma y en ese silencio lo superior trabaja. Yo tiendo a pensar, tal vez me equivoque, que el Antakarana se construye en 3 partes, ¿no? 2 tercios desde abajo y el último tercio desde arriba. ¿En qué época de la evolución espiritual del discípulo se produce? Pues para mí se produce antes de la tercera iniciación y llegando hasta la cuarta iniciación. Antes de la tercera iniciación, el discípulo tiene que dominar a la personalidad, al físico, al emocional y al mental. Y fundamentalmente el mental debe silenciarse, ya lo hemos dicho hasta el cansancio esto, y se silencia con la atención, con el Agni Yoga. El Agni Yoga nos permite entrar en la corriente iniciática y nos permite construir la última parte del Antakarana. Pero no nosotros como personalidad, nosotros con el Agni Yoga, con la atención, el silencio que se genera por la atención, la serena expectación que adviene por una atención prolongada y un silencio prolongada, que como bien dijo Jesús, la serena expectación es como un estado de contemplación, el ser humano se queda en silencio y deja que lo superior construya y entre en lo inferior. Entonces, para responder a Ricardo Camacho, que nos preguntaba qué pasa con el alma. El alma se une a la personalidad y en la cuarta iniciación, el alma, es decir, el ángel solar que nos estuvo acompañando durante eones de tiempo, es liberado. En la cuarta iniciación, el ángel solar se libera y vuelve a su nivel cósmico de Bachán cósmico, del que había descendido y se había sacrificado para ayudarnos. Claro, en la cuarta iniciación, donde lo inferior está unido con el nivel del ángel solar y ya entra a jugar
La mente superior, que es la parte inferior, si consideramos el cuadro, por supuesto, la parte inferior de la actividad espiritual es la mente superior o iluminada, y entramos en el plano búdico, entra a tallar el budi. Bueno, después nos falta unir que Atma o la voluntad espiritual que está presente, como decía Juanito, están los tres juntos. La voluntad espiritual es penetrar en esa alma fusionada con el alma y construir el último punto del Antakarana para que directamente ya sea lo divino que se manifiesta en ese iniciado de cuarta iniciación, en ese Arat, donde le falta poco para convertirse en maestro. Y también podemos decir lo que decíamos antes, la vida con mayúscula que se manifiesta en nosotros, es decir, dar las condiciones de silencio y de dominio de la personalidad y construir el Antakarana todo lo que se pueda desde abajo con la meditación de Raja Yoga y luego quedarnos a la espera de los bienes inmortales y a la espera de que lo superior en nosotros construya el último tramo del Antakarana. Bueno, parecía que no íbamos a hablar, pero hablamos bastante, ¿no? Y ya se nos va yendo el tiempo, así que es cuestión de pasar a las noticias y luego en el segundo bloque seguimos hablando. Marcela tiene la primera noticia con la imagen 8. Sí, la noticia es referida a un nuevo video que nos presenta Juan Antonio Sánchez, llamado La Gran Invocación, el amor y la gran invocación. Un video en el que su autor presenta reflexiones sobre el amor, habla también de la gran invocación, y entre estos temas está África, los padres, hijos, el amor, el equilibrio en el corazón de Dios, la libertad, el amor y los corazones de los hombres, el fuego del corazón, y también él se hace algunas preguntas, también responde, nos deja picando algunas de ellas y nos invita a reflexionar sobre qué es el amor y cómo se relaciona con este mantra solar que es la gran invocación. Para ver este video lo pueden hacer en el canal YouTube La Senda del Fuego. Buscan en cualquier buscador de internet poniendo estas palabras y encuentran fácilmente el link. Dejen su comentario si les gusta, apoyemos a Juan en todos estos videos que nos está realizando para expandir nuestra conciencia. Y también invitamos que visiten su página web, La Senda de Fuego, donde encontrarán valioso material de lecturas, boletines, artículos de interés, una página bastante completa que les puede gustar, les puede ayudar, bueno, en este camino en el cual todos estamos transitando. Así que visiten. Bueno, y con la imagen siguiente, la otra noticia es la lista de reproducción sobre el silencio. Lista de reproducción, o si quieren en inglés, playlist. Que hay en el canal YouTube de Sirviendo a la Humanidad. Teníamos varias listas de reproducción de varios temas, pero nos faltaba una. Marcela lo hizo notar, nos falta una playlist. Y nos dedicamos a ello y ya está. Si ustedes entran en el canal YouTube de Sirviendo a la Humanidad, entran en listas de reproducción y encontrarán una que se llama Silencio o El Silencio, no sé cómo está. Y ahí tenemos meditación grupal de silencio, silencio entre dos pensamientos, ruidos mentales, vivir el presente, oportunidades percibidas en el silencio, silenciar la mente, ángeles del silencio, atención a la mente, y nos está faltando uno que es miedo al silencio, que por problemas técnicos no se pudo hacer, pero ya lo tendremos. Así que hay, fíjense, se han acumulado varios videos de programas sobre el silencio. Esperamos que la puedan encontrar, puedan disfrutar de alguna de ellas. El silencio se ha vuelto importante, está para mí entre la atención y la serena expectación, porque la atención lleva al silencio y el silencio prolongado establece la serena expectación. Todo esto nos sirve para construir el último tramo del Antakarana, así que bienvenidos sean estos videos de la lista de reproducción sobre el silencio. Ahora sí, vamos a una pausa musical y luego regresamos.
Se sienten buenas vibras en cada móvil, en cada radio, en cada partícula del aire. 91.9 Mantra FM. Este programa puedes descargarlo desde ondemand.com.ar.
amigos. Estamos ya en el segundo bloque de este programa tan maravilloso que tenemos, que es Sirviendo a la Humanidad, en Radio Mantra FM, por supuesto la mejor del mundo, y estamos tratando el último tramo de la Antacarana. Y voy a ser muy breve porque si no me han dicho que me lo tiran a la cabeza, y por tanto vamos a pasar directamente, porque así nos da más tiempo de conversar luego, a los textos que hemos seleccionado y que se han seleccionado con mucho cariño. El primero dice así: ustedes se irán liberando del tiempo condicionador de la conciencia y desde el momento en que ustedes se sientan incondicionados es cuando la mente empezará a regirse en valores absolutos. La mente ya no será un simple depósito de conocimientos más o menos ilustrativos, sino que ustedes arrancarán de cero, de la mente hacia arriba, pero sin que la mente sea utilizada para otra cosa que para reflejar la gloria que existe en los planos búdicos, pasando a través del último tramo de la Antacarana en el plano mental superior. Habrán establecido contacto con el ángel solar y el ángel solar les indicará el camino a seguir. Y este camino es el camino de la más absoluta orfandad. Ustedes se sentirán solos de conocimientos, pero integrados en ustedes mismos. Esta conferencia es de Vicente Beltrán Anglada, este extracto que he leído, y se titula la conferencia La gloria del contacto. Sí, tenemos otros que dice así: llega entonces un momento en que se establece en la meditación contacto entre las dos proyecciones. Este contacto no es entre el alma y la personalidad meta del aspirante común, sino entre las energías del alma y de la personalidad fusionadas y la energía de la mónada, actuando por intermedio de la tríada espiritual, descendiendo o más bien atravesando este puente. El descenso puede hacerse a voluntad a fin de servir a la humanidad y llevar a cabo la voluntad de Shambhala. Esta es una afirmación de la consumación final, pero antes de que tenga lugar en su total perfección, debe pasar un largo periodo de acercamiento gradual de los dos aspectos del puente, el superior, que emana de la tríada espiritual en respuesta al impulso monádico, y el inferior, que emana de la personalidad ayudada por el alma. Pertenece al libro Los rayos y las iniciaciones. Y hay un tercer texto que dice así: el Raja Yoga nos ayudó a crear el puente de luz de la Antacarana, el siguiente paso a dar, y me doy cuenta de las enormes dificultades que va a entrañar para los aspirantes espirituales del mundo, es aprender a vivir sin Antacarana, pues este puente de conexión constituye todavía un anclaje de seguridad de la conciencia, y tal como esotéricamente se dice al mencionar esta difícil etapa, hay que prescindir de las fuerzas impulsivas de la mente que crearon los tramos sucesivos de la Antacarana y empezar a actuar de acuerdo con aquella voluntad espiritual que está libre por completo de todos los efectos naturales del tiempo. Son palabras de Vicente Beltrán Anglada de su libro Introducción al Agni Yoga. Pues muchas gracias, Carmen. De los textos que hemos leído, el primero de ellos nos empezaba a decir que el tiempo actuaba como una especie de condicionador de la conciencia. En realidad, Daniel, este tiempo es el tiempo de la mente concreta, el tiempo en el que se mueve la personalidad, es un tiempo lineal. Y yo creo que hay que atravesar ese tiempo lineal para empezar desde un punto cero donde, como bien nos indica Vicente, me olvido del tiempo y solo estoy a disposición. Yo creo que esa es una de las claves que habría que asumir
para que todo este proceso de construcción de la Antacarana del tramo final suceda. ¿Estarías de acuerdo o qué podrías comentar al hilo de esto? Estoy completamente de acuerdo con lo que dices y me hizo acordar a Vicente que decían, vivan más en el espacio y menos en el tiempo. Dejen de vivir tanto en el tiempo y vivan más en el espacio. Y el espacio, como él lo decía, es el plano búdico, donde el plano búdico y el plano mental superior no existe el tiempo existe en la personalidad, el tiempo psicológico. Lógicamente, cuando estemos teniendo experiencia en el mental superior y en el búdico, el tiempo cronológico en el mundo va a pasar, pero para nosotros no pasa. Ahora, en lo que dice acá el maestro tibetano en este primer párrafo, también podemos decir que pasan muchas vidas cuando el discípulo o el aspirante espiritual está dormido y está tomado, por decirlo así, engolfado, como me gusta a mí decir, engolfado por la mente. Entonces pasan vidas y vidas y vidas y la mente domina, ¿no? Esa mente que nosotros construimos, no le vamos a echar la culpa a la mente, nosotros la construimos, estamos en piloto automático y pasan las vidas, pasa el tiempo y no pasa nada. ¿Hasta cuándo? Hasta que nosotros comenzamos a hacer actos de atención. Cuando hacemos actos de atención, entramos en un estado de conciencia que está más allá de la mente. Se produce el silencio de la mente y comenzamos a tener actos de conciencia en el espacio y no en el tiempo. Entonces ahí la cosa se acelera. El asunto es, si nosotros empezamos a tener experiencias de silencio, experiencias de contactos más directos con el ángel solar, y nos asustamos, porque es algo desconocido, y esto lo tratamos, es normal también, entre comillas, que no suceda, volvemos atrás y seguimos viviendo identificados con la mente. Pero si nosotros logramos mantener el estado de atención, el estado de la conciencia, estar despiertos, estar vivos, el tiempo evolutivo se acelera tremendamente y no hay que esperar miles de vidas. Lógicamente, no viene de un día para el otro, no es fácil estar atento en forma estable, porque estamos atentos y dejamos de estarlo, estamos atentos y dejamos de estarlo, pero cuando llega el estado de conciencia, que es una atención permanente, es prácticamente nula la distracción mental, o un embotamiento, un adormecimiento de la conciencia, es cuando empiezan a pasar las cosas rápidamente. Que yo digo, y es una opinión personal, no sé si es así, es lo que le pasó a Vicente. Vicente era una persona común como nosotros y encontró esta situación. Y entonces entró a vivir toda una serie de cosas tan maravillosas que nos relata en sus libros, que ustedes lo habrán leído, y es que comienza la cosa a pasar rápidamente. Y si además el último tramo de la Antacarana y el vivir con la tríada espiritual no es cosa de la personalidad, no es un esfuerzo nuestro como personalidad, sino que no hay esfuerzo, no hay disciplina, hay un estado de conciencia que es un estado de nadencia y solo que hay que dejarse llevar por la vida con mayúscula, como nos suele gustar decir, o dejarse llevar por la vida de Dios, porque el Dios está en nosotros a través del espíritu, a través de la mónada, y Dios está en nosotros a través de... Parece que si hubieras perdido tu conexión, Daniel. Sí. Se le ha quedado conectado. Bueno, pues ahora retomamos la conversación con Daniel y nos termina de hacer el apunte final. Pues Carmen, mientras tanto yo te quería preguntar una cosa, porque es curioso que cuando se nos habla de este estado de la más absoluta orfandad, nosotros podamos tener un cierto sentimiento de miedo, de quedarnos huérfanos, pero es curioso porque esto es una paradoja,
porque en realidad lo que ahora mismo estamos es huérfanos del espíritu, de nuestro verdadero padre, ¿no? Y entonces parece como que perder la cuestión más relativa a la personalidad nos fuera a dejar huérfanos, pero si nos fijamos lo que nos dice Vicente en sus palabras, es muy curioso porque dice, ustedes se sentirán solos de conocimientos, pero termina la frase, pero integrados en ustedes mismos. Y yo abro 2 puntos, en el yo superior, en el ángel solar. Por tanto, aunque este tránsito pueda aparecer como de orfandad y de soledad absoluta, es el paso que nos va a revelar justo todo lo contrario. ¿Qué nos podrías decir sobre ello? Sí, esto está relacionado con el tema del soltar, ¿no? Y es un movimiento diferente al que estamos acostumbrados en este plano material físico denso. En este plano material parece que lo que tengamos que hacer para subsistir es como coger algo de fuera, como coger el alimento o coger lo que nos hace falta para el calor, coger cosas de fuera, ¿no? Pero cuando ya se entra en el camino espiritual, no se trata de que de fuera algo nos tenga que completar porque lo necesitemos, sino al revés, es sacar de dentro, contactar con nuestro interior, contactar con aquello que somos, ¿no? Entonces, pues parece que nuestra mente esto de soltar todavía no lo tiene muy asimilado, ¿no? Parece que uno tenga que asimilar, que tener más personas en su grupo o que tenga que tener más audiencia o que tenga que tener, no sé, como parece que a veces esperemos tener algo, ¿no? O ser reconocidos por lo que hacemos. Y este camino es absolutamente ir soltando, ir dejando cosas, ir simplificando y en esa simplificación, en esa sencillez es donde se encuentra la mayor joya que tenemos, ¿no? Y este sello superior. Y a mí este tema, Jesús, me gusta mucho porque la verdad que nos pone a nuestra mente, le abre unos horizontes muy elevados, porque tengamos en cuenta que en todo el proceso de construcción de la Antakarana y en este último tramo en concreto se nos habla incluso de la energía monádica, que es algo muy elevado a través de la tríada superior. Entonces realmente es como si dijéramos, no os preocupéis, el Padre, la mónada, está detrás de todo este proceso y está alentando todo cuanto ocurre desde que empezamos dentro del reino mineral hasta el reino humano y más allá. Es esa chispa divina que está en nosotros la que está de alguna forma dirigiendo, inspirando y alentando todo ese proceso. Y llega un punto en que nosotros, a medida que vamos despertando, construimos, pero llega un momento en que es dejar, soltar, no aferrarnos a nada con esa confianza de que ya tenemos todo y de que ese Padre y esa mónada está ahí como salvaguardando todo el proceso y es dejarnos caer en esos brazos, ¿no? Y bueno, es cuestión de ir practicando poquito a poco en esos silencios que a veces se forman, ir dándose cuenta de lo que hay ahí, ¿no? Más allá de todas las construcciones mentales que podamos realizar. No sé si Daniel se habrá podido incorporar. Que se sí, Daniel va a ser muy sintético y va a hacer el resumen final de su intervención. Dani, adelante. Hola, ¿se me escucha? Sí. Muy bien. Bueno, no sé dónde se cortó. Yo, lo que ustedes ya dijeron está perfecto. El último tramo de la Antakarana se construye de arriba hacia abajo. La parte nuestra superior, que sabe qué hacer, los ángeles que acompañan construyen la última parte de la Antakarana. Y es dejarse vivir, dejar que Dios actúe a través nuestro, a través de la tríada espiritual. Eso era lo que decía sobre el final. Y otra cosa que puedo decir es que vivimos en este mundo para evolucionar espiritualmente. Entonces, todos estos temas se vuelven de un
alto contenido vivencial para nosotros y es cuestión de conversar, de meditar, de vivenciar el silencio, de ver qué sucede y qué aparece, y tal vez iremos avanzando más rápidamente que tal vez estudiando, aunque cuando estudiemos vamos comprobando lo que otros que pasaron por el mismo lugar lo explican a su manera, que tal vez puede ser nuestra manera y los entendamos. Es decir, no solo el maestro tibetano, sino Vicente Beltrán Anglada, el instructor César, Cioara, Pablo Dors, hay muchos que explican muchas de estas cosas. Entonces, bueno, sigamos adelante con optimismo y dejar que el último tramo de la Antacarana se construye por sí mismo desde arriba. Tranquilos. Bueno, pues ahora le vamos a dejar a Marce que nos va a hacer va a ponerle la guinda al pastel, y yo le quería preguntar a Marcela una cuestión que tiene que ver con la sinceridad, porque la sinceridad del aspirante o del discípulo es como una especie de invocación, y ante esa invocación el alma responde y nos inspira para que vivamos el mundo del servicio, ese solo mundo de actividad. Por tanto, yo creo que una recomendación o una pauta podría ser, y me gustaría que me dijera si sí o si no, o si todo lo contrario, la sinceridad y la permanencia en el servicio. Es lo más fundamental. Sí, Jesús, eso es muy importante, porque cuando hablamos de sinceridad hablamos de la pureza del corazón. Entonces, a medida que se va realizando todo este tránsito que hablamos de la construcción de la Antacarana, va surgiendo eso, va surgiendo la pureza del corazón, ya que el discípulo, el aspirante, va haciendo un profundo trabajo interno, una profunda transmutación. Y cuando hablamos de esos últimos tramos, de esos últimos momentos en esa construcción, ahí también tenemos esta energía de la voluntad que se va manifestando. Y esa voluntad es lo que ayuda a permanecer. ¿Sí? Que a veces decimos, permanezco. Permanecemos, como ya bien lo ha explicado Dani hace rato, en esa espera de los bienes inmortales. Ese permanecer, Jesús, es un permanecer que surge del corazón, algo interno, no tiene una de la mente, ni tampoco se agarra en estructura alguna, sino que es como una inspiración que surge de lo superior y sencillamente sostén. Y quería decir que puede ayudar a esta construcción de la Antacarana también cuando realizamos el mantra de la gran invocación, ya que a través de la gran invocación invocamos luz, amor, voluntad al bien, y todo el trabajo que hemos visto durante muchos años aquí por el programa. Así que animarnos a experimentar y sobre todo, como recién decía Jesús, a través del servicio. Porque si algo caracteriza la evolución del ser humano es el darse a sí mismo, ¿no? Que va surgiendo a medida que avanzamos. Y ahí, sin dicho, bueno, iremos abriéndonos para esa construcción, nuestro corazón se irá desplegando y se terminará en algún momento ese movimiento interno. Dani, invítanos a ser algo más libres. Sí, Vicente nos enseñó la Agni Yoga para ser libres y dijo, tienen que encender la luz de la libertad por todo el continente americano. ¿Por qué no empezar ahora mismo a descubrir los condicionamientos que impiden esa libertad? Bueno, hoy en el espacio sobre la libertad escucharemos un audio titulado El Puente de la Libertad por Juan Sánchez. Adelante con el audio. Aconsejados por nuestra agencia de viajes de toda la vida, un buen día nos podemos encontrar a medio camino entre el país del libre albedrío y el país de la libertad. Pero para ello es necesario atravesar un puente que en su primera orilla se asienta sobre los fuertes cimientos que las poderosas razones han construido, mientras que en la otra es la razón pura la base que lo sustenta. Lo cierto es que hasta donde es visible y pisable, o donde nos diluimos en medio de las nubes,
es algo que la agencia de viajes no sabe precisar, lo deja al criterio del viajero. Y sin desdeñar la recomendación de la agencia de viajes, y es que de existir tal punto impreciso y apercibidos de él, cualquier equipaje que acarreamos debe ser necesariamente abandonado, sin importar lo que contenga, sin importar los esfuerzos que la han llenado, ya que su contenido debe ser devorado por el fuego consumidor que en algún punto del puente nos aguarda. La agencia de viajes nos aconseja que acarrear en ese equipaje nuestras antiguas herramientas es tal como pretender que flote una piedra en el agua o como querer transformar el ensueño del tiempo en una certeza. La agencia de viajes advierte de la imposibilidad de encontrar ese extraño puente en la guía. Esa gran aventura la deja en manos del caminante y quizá algún día ese caminante se encuentre en medio de un espejismo que se pierde en medio de la aparente nada. Quizá ese día, cuando deba abandonar su derecho al libre albedrío, sacrificar sus herramientas bien pulidas, quemar sus poderosas razones y continuar sus pasos desnudo de absolutamente todo cuanto le trajo hasta esa extraña piedra angular del puente, y ahora sí, continuar hasta llegar desnudo de sí mismo a la otra orilla. Sea como sea, es una buena agencia. Es la gran agencia de viajes de la vida. Nos preparamos ahora para la meditación. Nos colocamos relajadamente. Cerramos los ojos y realizamos unas inspiraciones. Observamos cómo se aquieta nuestro emocional. Observamos el pensamiento, lo dejamos pasar y nos situamos en el centro de paz que realmente somos. Nos unimos al grupo y a todos cuantos realizan esta meditación. Dirigimos la intención y propósito al contacto con nuestro ángel solar o yo superior y allí en su corazón permanecemos. Mantra de unidad. Que la luz liberadora de Buda, el amor infinito del espíritu de la paz y el poder indescriptible del avatar de síntesis restablezcan el plan de Dios en la tierra. Que la luz liberadora de Buda, el amor infinito del espíritu de la paz y el poder indescriptible del avatar de síntesis restablezcan el plan de Dios en la tierra. Que la luz liberadora de Buda, el amor infinito del espíritu de la paz y el poder indescriptible del avatar de síntesis restablezcan el plan de Dios en la tierra. Invocación a los maestros del cono sur de América. Que la fuerza del gran triángulo mágico y la energía de los tres maestros del cono sur nos inspiren y ayuden. Que la fuerza del gran triángulo mágico y la energía de los tres maestros del cono sur inspiren y ayuden. Que la fuerza del gran triángulo mágico y la energía de los tres maestros del cono sur
nos inspiren y ayuden. La gran invocación. Desde el punto de luz en la mente de Dios, que afluya luz a las mentes de los hombres, que la luz descienda a la tierra. Desde el punto de amor en el corazón de Dios, que afluya amor a los corazones de los hombres, que Cristo retorne a la tierra. Desde el centro, donde la voluntad de Dios es conocida, que el propósito guíe a las pequeñas voluntades de los hombres, el propósito que los maestros conocen y sirven. Desde el centro que llamamos la raza de los hombres, que se realice el plan de amor y de luz y selle la puerta donde se halla el mal. Que la luz, el amor y el poder restablezcan el plan en la tierra. Gracias, Jesús, por guiarnos en la meditación. Queremos recordarles que este viernes estaremos recitando juntos y unidos este mantra solar que es la gran invocación a las 9 horas de Argentina. Los invitamos que se sumen, que dejen su mensaje en el Face de Sirviendo a la Humanidad si están participando. Y también decirles que la información sobre este servicio invocativo en portugués se encuentra en la página web de Sabiduría Arcana. Bueno, y antes de irnos, queremos invitarlo a las meditaciones de silencio. Yo creo que esta práctica del silencio ayuda mucho a construir o a ponernos en situación para que lo superior construya el último tramo de la Antacarana. Un grupo de amigos interesados en la meditación de silencio y en vivenciar la meditación grupal decidió reunirse 2 veces por semana para compartir la experiencia de una meditación de silencio. La cita es todos los lunes y viernes a las 17:30 horas de Argentina, 22:30 horas de España y horarios equivalentes en otros países a través de la plataforma Zoom. Los datos para entrar están aquí en pantalla o en el Face del programa, que es un link directo. Y pueden consultar también este link directo y otros temas relacionados con estas meditaciones de silencio en el grupo de Facebook Silencios y Vivencias, que es el lugar donde los meditadores de silencio comparten ideas acerca de la importancia de vivir el silencio como una forma de entrar a las realidades espirituales y trascendentes. Esperando que les haya gustado mucho este programa, les enviamos un gran abrazo fraterno y mucho, mucho amor para todos. Hasta la próxima. Chao.